Estamos aquí nuevamente, gracias, muy bien, vamos a tiempo en el programa. Y bueno, les decía, cada vez se va a ir poniendo más interesante este foro. La verdad, este primer encuentro iberoamericano que estamos haciendo en Greta y este quinto foro ya, doctor, quinto foro nacional, parece rapidísimo, nos ha permitido, a través de esta mañana, nada más para empezar, ver varios temas interesantes. Y hoy es Día Mundial de la Hipertensión, que no se nos olvide. Es lo que estamos conmemorando, todos los que estamos aquí están viendo a través de YouTube y los que estamos aquí en Mérida. Y si ustedes ven, la hipertensión es así como el sol, todo gira alrededor, porque es la entrada al tema. Y el doctor Antonio Cocapa Lleras, que ya lo presentaron previamente, y de verdad, aparte de ser un gran amigo, nos acompaña desde hace muchos años en México, no solo con Greta, en otras asociaciones médicas, cardiológicas. Le dije, doctor, ¿nos puede dar, por favor, el currículum? Me dijo, Héctor, yo soy, no, doctor, por favor. Y me dijo así, y aquí lo tengo, dice, preséntame brevemente nada más, el doctor. Le voy a decir, es catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Barcelona, España. Es exdirector de la Unidad de Hipertensión del Hospital Clínico de Barcelona, de España. Y es ejecutivo oficial de la Sociedad Europea de Hipertensión para Relaciones con Latinoamérica, nada más. Entonces el doctor, incluso cuando veníamos en camino al aeropuerto, tiene mucho interés que entre la Sociedad Europea de Hipertensión, que por cierto son las guías que más utilizamos en México, tengamos no solo asociaciones académicas, sino algunos aspectos importantes, tanto en España, y por eso Iberoamérica, España con Latinoamérica. Y el doctor nos va a hablar una conferencia magistral de algo muy interesante que ya estaban comentando previamente. Dice, controla la hipertensión arterial y cuidarás tus neuronas. Regularmente nosotros llamamos continuo cardio, reno, neuro, metabólico. Y nos olvidamos que el cerebro, la hipertensión no más causa evento vascular cerebral, sino también deterioro cognitivo, daño cerebral. Y sin más preámbulo, voy a dejar al doctor para que nos hable de este interesante tema. Un aplauso, doctor Coca, por favor. Muchas gracias, Héctor, por tus palabras de introducción. Y yo voy a hablarles en estos próximos minutos del tema del efecto del exceso de presión arterial sobre la cognición. ¿Por qué hablar de este tema? Yo no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, pero por si acaso les pongo el listado que se suele poner siempre, porque lo que yo les voy a contar es lo que yo pienso y lo que está basado en evidencia científica. Vale la pena hablar de cerebro en la hipertensión en el contexto de que las enfermedades neurológicas siguen siendo hoy día, en esta publicación de hace escasamente un mes, siguen siendo la primera causa de años de vida perdidos por discapacidad, como hablábamos antes, el señor que se queda, hay que cuidarlo con pañales durante muchos años, primera causa de años de vida perdidos con discapacidad y la segunda causa de muerte en el mundo después de la cardiopatía isquémica. Por tanto, el cerebro importa. En los adultos de más de 60 años es la primera causa de años de vida perdido por discapacidad, es el ictus, el accidente cerebrovascular, pero es que la segunda es la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Por tanto, estamos hablando de un tema de gran impacto en el mundo y, por tanto, de gran impacto en México. Y de todos los factores asociados a este problema, al ictus y a la demencia, el de mayor impacto y el más importante es el componente sistólico de la presión arterial, seguido por la hiperglicemia. Por tanto, tiene mucho sentido de que hablemos de presión arterial y deterioro cognitivo, porque es lo primero de lo primero. Cuando se habla de enfermedades neurológicas, por tanto, nosotros tenemos tendencia a pensar, bueno, en la meningitis, la meningoencefalitis japonesa, la enfermedad de Parkinson. Todo esto es una minucia en comparación con lo que yo les muestro aquí de todas las enfermedades neurológicas. Fíjense que lo que predomina es esas barras de color azul oscuro y azul claro. Las de azul oscuro, accidente cerebrovascular, ictus. Las de azul claro, demencia. Y si se fijan a partir de la década de los 40,
Cuando hablamos de enfermedades neurológicas estamos hablando esencialmente de accidente cerebrovascular y de demencia, porque las demás enfermedades muy graves, por desgracia las enfermedades neurodegenerativas, que son gravísimas, ocupan una parte pequeña del impacto en la población mundial. Basándonos ya específicamente en la demencia, recordemos que en los últimos 20-25 años la demencia se ha multiplicado, ha aumentado el 117%, se ha multiplicado por 2. La demencia es más frecuente en las mujeres que en los varones, cosa que también es importante saberlo. Y es por sí misma la demencia la quinta causa de muerte en el mundo. Estudios recientes muestran que cuando hablamos de demencia estamos hablando esencialmente de enfermedad de Alzheimer y de la llamada demencia vascular. Los otros tipos de demencia son muy raros. Por tanto, hablar de demencia es hablar de Alzheimer y de demencia vascular. Y cada día sabemos más de que no hay una frontera clara entre la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer, sino que existe un gran grupo de pacientes con lo que hoy llamamos demencia mixta, porque tienen componentes de enfermedad de Alzheimer y muchos componentes de lo que hasta ahora se conocía como demencia vascular. Y lo más preocupante, la parte derecha de la diapositiva. En los próximos 25 años, la previsión es que esto se vuelva a duplicar. Por el envejecimiento de la población, por el progreso de la medicina y, por tanto, el salvar vidas y prolongarlas hace que haya cada vez más ancianos, más individuos de mayor edad en riesgo de sufrir demencia. Por tanto, tema importantísimo que vale la pena conocer bien y evaluar. En México, la prevalencia de demencia es similar a la de los Estados Unidos, sus vecinos del norte, pero también similar a la de Europa. Y, por tanto, estamos en un contexto en ese sentido que podríamos decir global, por lo menos por los datos publicados y conocidos hasta el momento. ¿Por qué tiene sentido hablar de demencia en un foro de hipertensión arterial? Por lo que yo les decía, aparte de que sabemos que el componente más importante de todos los factores de riesgo es el componente sistólico para la demencia, cuando analizamos qué factores se asocian a demencia, fíjense que además de la depresión, que es el que tiene una mayor asociación, fíjense que todos los demás, ¿cuáles son? Los factores tradicionales de riesgo cardiovascular. Es decir, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes, todos ellos están asociados con el riesgo de demencia. Si se fijan, esta diapositiva simplemente muestra la comparación de las tasas de control de la presión arterial en países de altos ingresos, países de América Latina y del Caribe. ¿Y qué nos muestra? Y por eso se lo enseño. Pues que hay una diferencia notable en tasas de control, esto se ha discutido aquí en este foro y se seguirá discutiendo, entre Latinoamérica y, vamos a decir, los países de altos ingresos que son países europeos, Canadá y Estados Unidos, fundamentalmente. Esto significa que, a pesar de que su prevalencia de demencia sea similar a la de Estados Unidos o a la de Europa, ustedes tienen un gran reto por delante, que es conseguir, al menos, acercarse en lo posible a las tasas de control de los países de ingresos más altos, porque estamos diciendo que la hipertensión es el factor de riesgo clave en la prevención de la demencia. Y cuando vemos cuál ha sido la evolución en el mundo y en Latinoamérica y el Caribe de las tasas de conocimiento, diagnóstico, tratamiento y control de la presión arterial, ven ustedes que Latinoamérica y el Caribe se parece mucho, en pequeño, lógicamente, a lo que ocurre en todo el mundo. Y en todo el mundo lo que está ocurriendo es que sí, aumentan el número de pacientes no diagnosticados porque se detecta mejor, o sea, cada vez sabemos más cuáles son las prevalencias y la enorme cantidad de pacientes que tienen hipertensión y no lo saben. Pero fíjense que va aumentando todo, la hipertensión diagnosticada no tratada, la tratada no controlada, la franja de verde claro va creciendo.
También crece la tratada controlada, afortunadamente, porque si no, iríamos apañados. Pero es que crece mucho la tratada no controlada, que era lo que decía el profesor Alcocer hace un momento. Es decir, pacientes que están tratados, pero no están en meta. Esto ocurre en México, ocurre en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre en los países con altos ingresos? Aquí fíjense que a lo largo de los años se ha conseguido modificar esta evolución. Y lo que ven aquí es que la franja de tratados no controlados se mantiene en paralelo descendente. Aumenta el número de pacientes tratados controlados y se va reduciendo, por el contrario, esa tasa de pacientes que todavía es muy grande, no lo olvidemos, muy grande en países desarrollados, tratados que no llegan a metas. Por tanto, el reto está en tratar mejor a nuestros pacientes, normalizarles la presión para evitar la progresión de la demencia. Desde la perspectiva fisiopatológica y para entender mejor el problema, ven ustedes aquí de una manera sencilla que esos factores de riesgo que acabamos de mencionar, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipemia, actúan sobre el sujeto y durante años provocan cambios silenciosos, estructurales y funcionales de grandes arterias, de pequeñas arterias y del corazón. Esa hipertrofia del ventrículo izquierdo, el aumento del tamaño de la aurícula, la facilitación de las arritmias y sobre todo de la fibrilación ventricular, pero también lesiones de rigidez de las grandes arterias y remodelado de las pequeñas arterias. Esto en el cerebro lo que va a hacer es evolucionar durante años de una manera absolutamente silenciosa y al final acabará dando la gran tragedia que es el accidente cerebrovascular en todas sus formas, el hemorrágico, el isquémico, que es el más común, y el cardioembólico. En ese mismo sustrato patogenético que induce al accidente cerebrovascular se enmarca la evolución del deterioro cognitivo, porque es la lesión de los pequeños y de los grandes vasos en el cerebro el que provoca un deterioro cognitivo inicialmente muy silencioso, apenas perceptible, que evolucionará en el tiempo y, por suerte, no en todos los pacientes, pero sí en un gran número de ellos, evolucionará hacia una demencia establecida. Cuando ya la demencia esté establecida, malo. Poco hay que hacer. Luego, nuestro papel está en intentar evitar esa progresión del deterioro cognitivo leve a la demencia. O sea, no tiene sentido pensar que, hombre, como el abuelo sí, ya no sabe lo que dice, pero pobre, eso es ley de vida, le toca. No, no, cuidado. O sea, le tocaría si lo hacemos todo muy mal, pero no tiene por qué ser así. Nosotros debemos evitar la progresión del deterioro cognitivo en los seres humanos. Sabemos, datos sólidos, de que la presión arterial se relaciona con el deterioro cognitivo. Ven ustedes aquí el riesgo de demencia en relación al componente sistólico y diastólico en una población del Reino Unido de más de 4 millones, población general. Y ven que en las más jóvenes, entre 30 y 50 años, la curva es muy vertical, para el componente sistólico sobre todo, pero también para el diastólico. En las edades medias sigue siendo una curva vertical algo más aplanada. Significa que a medida que aumentan las cifras de presión, aumenta el riesgo de demencia. Y fíjense cuando en los individuos de más de 70 años se pierde esta relación. ¿Por qué? Pues porque la hipertensión necesita años, muchos años, para hacer daño en el aspecto del deterioro cognitivo. Esto, hay artículos muy recientes que demuestran que está relacionado con lo que hablábamos, el profesor Alcocer lo hablaba en su charla, con el impacto, la carga de la presión arterial a lo largo de la vida. Es la presión acumulada a lo largo de la vida la que condiciona la asociación con el deterioro cognitivo y la demencia. Sobre todo el componente sistólico, en estos dos estudios vemos exactamente lo mismo, la línea negra es el componente de presión de pulso, la azul componente sistólico y la naranja diastólico. Es decir, a medida que aumenta la edad de los sujetos y aumenta la presión diferencial, la presión de pulso por la rigidez arterial, aumenta la carga de presión y el riesgo de demencia.
Pero no solo la hipertensión se asocia a demencia. Esta diapositiva es muy interesante porque ven ustedes en el color verde están los hipertensos sostenidos. Y como ven, el color verde, pues a medida que aumenta la hipertensión sostenida en el tiempo, aumenta el riesgo de demencia. Pero fíjense que el mayor riesgo está en la curva azul brillante, que es la del hipertenso sostenido que sufre episodios de hipotensión. Por tanto, la hipertensión con episodios de hipotensión todavía hace más daño a las neuronas que la hipertensión sostenida en sí misma. Y esto se explica por temas de flujo cerebral. Estos son datos en humanos, en flujo cerebral en áreas del hipocampo relacionadas con la memoria. Estos 200 hipertensos sin deterioro cognitivo cuando fueron estudiados, ven ustedes, se les analiza el flujo cerebral. Y lo que ven aquí es que para las presiones más bajas de la sistólica y para las presiones más altas es donde se produce el mayor descenso de flujo. Por tanto, la autorregulación tiene sus límites y por eso los episodios de hipotensión ortostática en el hipertenso hacen mucho daño, provocando disminuciones del flujo en áreas del hipocampo específicamente asociadas a la memoria y a la cognición. Como ya hemos dicho antes, y esto está bien establecido, es la adición de factores de riesgo es lo que va a estar más asociado con la demencia. Y ven ustedes aquí que a medida que hablamos de hipertensión, colesterol LDL, diabetes, tabaquismo, obesidad, a medida que se suman estos factores, cada vez empeora la función cognitiva del sujeto, medida en este estudio por esta prueba del DEMTEC que analiza pues, memoria, fluidez verbal, atención, flexibilidad mental. Bueno, hasta aquí parece lo lógico. Bien. Nosotros tenemos dos grandes componentes asociados a la demencia. Ya hemos dicho antes que, por una parte, el componente sistólico y, por otra, la hiperglicemia eran los factores que se demuestran más intensamente asociados al deterioro cognitivo. Estamos hablando de dos enfermedades sistémicas, la hipertensión y la diabetes, y la obesidad. La obesidad no es un tema estético, la obesidad es una enfermedad, y es una enfermedad metabólica. Por tanto, una enfermedad sistémica con cambios fundamentalmente hemodinámicos, una enfermedad con cambios fundamentalmente metabólicos, diabetes y obesidad, tienen en común la inflamación, el estrés oxidativo, la disfunción endotelial. Por tanto, son como dos íntimos amigos que cuando se juntan y se dan el abrazo es mortal, porque entre los dos lo que están haciendo es aumentar la lesión silenciosa en las arterias que evolucionará con el tiempo hacia la lesión clínica, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la muerte, finalmente. Entonces, en ese contexto, quiero mostrarles, y estos son datos, por eso los he puesto aquí, de un estudio mexicano de relación entre la diabetes y el deterioro cognitivo. Y ven ustedes que la cifra es un riesgo duplicado. Es decir, los diabéticos respecto a los no diabéticos, en este estudio mexicano, duplicaron el riesgo de demencia. Y cuando se analizó los componentes de esa diabetes, si se asociaba o no a obesidad, a hipertensión, etcétera, ven ustedes que la mayor asociación está, claro, cuando se suman diabetes, obesidad e hipertensión arterial. Y el riesgo se multiplica casi por 3. Por tanto, el metabolismo glucídico también cuenta a la hora del deterioro cognitivo. Siempre ha sido muy difícil separar los efectos de la glicemia de los efectos hemodinámicos de la presión arterial. Es muy complicado, sobre todo porque prácticamente el 100% de los diabéticos, con los criterios actuales de definición, son hipertensos. Es muy difícil encontrar un diabético tipo 2 normotenso. Es raro, me refiero a naïf, sin haber sido nunca tratado. Entonces, como ven en este estudio del SONIC, cuando se analizan los datos del MOCA test, o sea, una prueba de función inicial en un grupo casi de 500 pacientes, y al cabo de 3 años de seguimiento, el mayor deterioro se produce en aquellos que son simultáneamente diabéticos e hipertensos.
Como ven aquí, se reduce hasta un 22,6, que espero. Esto se encalló. ¿Puede avanzar la diapositiva, por favor? A ver. No, esto ya no va. ¿Puede, por favor, avanzar la diapositiva? La siguiente. A ver. La siguiente. No, para atrás no, para adelante. Ahora, ahí. El mayor deterioro ocurre precisamente en el hipertenso diabético. ¿Cómo se produce esto? ¿Dónde está el sustrato? Bueno, nosotros sabemos que el exceso de presión, el hipertenso puro, un fenómeno físico de la ley de Laplace, sufre una reordenación de las fibras musculares lisas en la capa media de la arteria, que hace que se produzca un remodelado que en el humano llamamos remodelado normotrófico o remodelado eucéntrico. Lo que ven aquí es que se reduce el tamaño de la arteria, aumenta el grosor de la pared y se reduce la luz. Por tanto, el cociente media luz aumenta. Esto es el hipertenso puro. Pero si a ese hipertenso resulta que es obeso o es diabético, además del efecto puramente hemodinámico físico, se le suman la presencia de factores de crecimiento circulantes, pues tipo insulin-like, que hacen que se modifique la estructura de la célula, aumenta el tamaño. Por tanto, el remodelado que se produce aquí es un remodelado hipertrófico. Y ese remodelado hipertrófico hace que el grosor de la media sea mayor, la arteriola aumenta todo el tamaño, pero la luz se reduce más. Es lógico, pues, que la asociación de estos factores haga que el remodelado sea mayor en el hipertenso diabético obeso. Y la consecuencia en las arteriolas de pequeño calibre es isquemia, reducciones de flujo. Y esas reducciones de flujo se acompañan, porque no olvidemos de que la hipertensión, la diabetes hacen daño en todas las arterias, no solo en las de pequeño calibre, sino en las de gran calibre, y por tanto en las arterias elásticas de gran calibre, callado de la aorta, lo que van a producir ese remodelado es rigidez arterial. Y esa rigidez del callado aórtico y de todas las arterias supraórticas, lo que hacen es amortiguar peor la onda de pulso. La onda de pulso es lanzada mucho más rápida hacia el final de los vasos. Y eso significa que la rigidez de las grandes arterias ayuda a la lesión de las pequeñas arterias. Y esta micropulsatilidad cuando llega al cerebro se ha demostrado asociada a mayor depósito de beta-amiloide, de lesiones de sustancia blanca o de microhemorragias. Por tanto, fíjense que todo va en la misma dirección. Y cuando se afectan específicamente las pequeñas arteriolas perforantes desde el polígono de Willis a la sustancia blanca, en los núcleos de la base, es donde se hace daño de verdad. Y ven ustedes aquí, en pacientes hipertensos, que ocurre en el lado izquierdo lesiones de sustancia blanca. Son hiperactividades que detecta la resonancia cerebral, como ven ustedes, confluentes periventriculares. Las más comunes asociadas a la hipertensión son las periventriculares. En el centro tienen las microhemorragias, que son hipodensidades puntuales, que las más asociadas a la hipertensión son las profundas, pero también las hay periféricas. Y en el lado derecho tienen la clásica imagen de un infarto lacunar, muy pequeño, que puede ser silente o puede ser clínico. Todas estas lesiones están asociadas a la hipertensión, comúnmente ligado también a diabetes, hiperlipemia, obesidad. Nosotros fuimos uno de los pioneros en demostrar que en el hipertenso de edad media de la vida, entre 50 y 60 años, aparentemente solo con hipertensión, escogimos un grupo muy puro que no tenían diabetes, que no fumaban, que no tenían, por supuesto, ninguna enfermedad clínica. Les hicimos una resonancia magnética cerebral y pudimos ver que el 41% de estos sujetos de edad media ya tenían lesiones de sustancia blanca.
Y cuando analizamos los factores que asociaban a estas lesiones de sustancia blanca, el más importante fue la hipertensión, medida en este caso por monitoreo de 24 horas. Todos los componentes, sistólico, diastólico y la presión de pulso, estaba asociada a la presencia de lesiones de sustancia blanca. Esto se ha demostrado por muchos otros autores. Ven ustedes aquí en este estudio mucho más importante cómo los hipertensos, que están resaltados en rojo, tienen un riesgo superior de lesiones de sustancia blanca periventriculares y subcorticales que los normotensos. Pero lo más importante de esta diapositiva es lo que les enseño ahora del lado derecho, y es que el mayor riesgo entre los hipertensos lo tienen los tratados no controlados. Por tanto, una prueba más de que es la hipertensión y el mal control de la hipertensión lo que se asocia a la progresión del deterioro cognitivo. También en la diabetes se han demostrado lesiones cerebrales silentes, de manera que yo les muestro aquí simplemente un ejemplo para que vean que la presencia de lesiones de sustancia blanca y de infartos lacunares es más común en diabéticos que en no diabéticos. Y esto nos da un espectro que hace que autores modernos expertos en el tema nos digan, miren, lo más importante para un clínico es reconocer a aquel sujeto que tiene riesgo de desarrollo de demencia en los próximos años. Este es el punto clave para poder prevenir la progresión. Y esto se basa en dos elementos. El complejo, el estudio genético, la presencia de anomalías de los alelos epsilon 2, 3, 4 de la ApoE se ha asociado a la demencia de Alzheimer y demencias vasculares, pero hay algo más simple, que es el reconocimiento, además del sustrato genético, de los factores de riesgo asociados, que son los que vemos aquí y que se pueden detectar y manejar por los clínicos de cada día, hasta por el nivel primario de asistencia. El exceso de presión, el tabaquismo, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, el bajo nivel educativo, también asociado a la presencia de demencia, y por supuesto el sedentarismo, la inactividad física. Bien, dicho todo esto, ¿es posible, desde nuestra perspectiva, detener o retrasar la progresión de este deterioro, de deterioro leve a demencia en nuestros hipertensos? Bueno, la pregunta está, o la respuesta está en saber si se puede retroceder desde el remodelado a la normalidad con el tratamiento antihipertensivo. Y la respuesta es sí. Nosotros tenemos datos que muestran que cuando medimos el volumen de lesiones de sustancia blanca, y ven ustedes en el lado izquierdo, en normotensos y en hipertensos tratados bien controlados, fíjense que no hay aumento de volumen en un periodo de seguimiento de prácticamente 5 años. Y sin embargo, en el lado derecho, ven que los tratados no controlados y, por supuesto, los no tratados y no controlados tienen un incremento del volumen de las lesiones de sustancia blanca. Dicho en otras palabras, el correcto tratamiento de la presión arterial puede evitar la progresión de las lesiones de sustancia blanca cerebral que se asocian al deterioro cognitivo. ¿Cómo hacer esto? Bueno, hoy día tenemos muchos datos de que lo podemos conseguir. Lo podemos conseguir a base de cambios de estilo de vida. Esta es una publicación muy reciente que simplemente quiero mostrarles esta relación lineal entre la mejor puntuación de cambios de estilo de vida y el mejor riesgo, la prevención del deterioro cognitivo. No cabe duda de que el mejor estilo de vida es el que más previene el deterioro cognitivo. Y tenemos datos aislados de qué ocurre, por ejemplo, con la actividad física. Y esta es también una publicación muy reciente, más de 300.000 sujetos, en los cuales se mide relación entre actividad física y riesgo de deterioro cognitivo. Y lo que ven ustedes aquí es esta curva en U, en la cual la falta de ejercicio o el exceso de ejercicio son peores que un ejercicio establecido, rutinario, habitual, aproximadamente equivalente
a unas 16 horas semanales de ejercicio. Si esto es el ejercicio, ¿qué decir, por ejemplo, de la dieta? Este artículo que ha salido publicado hace un par de semanas, muy interesante, nos muestra que el consumo de aceite de oliva extra virgen es capaz de mejorar la progresión del deterioro cognitivo. Y esto es un estudio en mujeres y en hombres, un estudio de enfermeras, estos norteamericanos, de hombres y mujeres, casi 100.000 sujetos, y lo único que quiero que vean es que las dietas que tienen son dietas con independencia de que sea dieta mediterránea o no, en todo tipo de dieta, la adición de aceite de oliva extra virgen en la comida mejora, reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Bueno, pues estos son datos del día a día de aspectos de cambios de estilo de vida. Y finalmente la pérdida de peso, también este es un estudio en más de 1.000 individuos en los cuales, que tienen sobrepeso u obesidad, es un metaanálisis, y en este metaanálisis lo único que quiero que vean es que la atención, la memoria, la fluidez en el lenguaje mejoran significativamente en los individuos que pierden peso, por cualquier método, sea por dieta, por cirugía bariátrica, por actividad física, etc. Por tanto, primer paso, cambios de estilo de vida saludables para mejorar nuestras neuronas. Segundo elemento, controlar la presión arterial. Este metaanálisis, esta revisión sistemática de estos 5 grandes estudios, nos muestra una reducción significativa del 13% de la incidencia de demencia por el tratamiento antihipertensivo. Por tanto, una evidencia robusta, sólida, de que el tratamiento antihipertensivo mejora la incidencia de demencia. Y en este estudio de casos y controles, precisamente del grupo del profesor Mancia, nos muestra qué ocurre en los pacientes ancianos respecto a la demencia, el control de la presión arterial, la adherencia. Esto es un estudio hecho en Lombardía, más de 215.000 sujetos y publicado hace un mes en el JACC. Lo que yo les quiero seleccionar de este interesante estudio es que, considerando toda la población, toda la que se incluye en este estudio, ven ustedes que los pacientes con mejor adherencia al tratamiento y los pacientes que tienen, incluso los mayores de 85 años, con mejor adherencia al tratamiento, tienen menor incidencia de demencia. Por tanto, adherencia al tratamiento, eficacia de ese tratamiento, mejor adherencia. Pero cuando nos vamos a pacientes frágiles, ven ustedes que incluso los frágiles tienen una mejor reducción de la incidencia de demencia cuando tienen buena adherencia al tratamiento. Y finalmente, separando todas las causas de demencia o la enfermedad de Alzheimer en sí mismo, ven ustedes también que las adherencias medias y superiores mejoran la incidencia, la progresión del deterioro cognitivo en todo tipo de demencias o en los pacientes con Alzheimer. Por lo tanto, son evidencias robustas de la importancia de la adherencia al tratamiento antihipertensivo. Y por todas estas razones, nuestra guía europea nos dice específicamente que toda la evidencia actual apoya firmemente la recomendación de implementar el tratamiento antihipertensivo para alcanzar un estricto control de la presión arterial en hipertensos de edades medias y también en hipertensos de edades avanzadas. Por tanto, no es solo el hipertenso de edad media, es todo el hipertenso, para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Y nuestra guía nos dice también, ¿hay algún medicamento, hay alguna estrategia que sea mejor que otra en esa prevención? Bueno, había algunos estudios observacionales y registros que habían sugerido que vamos a decir que el uso de ARA2, calcioantagonistas dihidropiridínicos y diuréticos tiacídicos o tiacida-like, sería más efectivo en la prevención que los beta-bloqueadores, los IECAs y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Yo les muestro
Estos son estudios observacionales, por tanto, con todas las críticas que ustedes puedan ver, en las que se ve que ARA2, en este caso IECAS y diuréticos, eran mejores que otras estrategias en la prevención del deterioro cognitivo. Estudio observacional. Este otro estudio observacional chino, que es un registro en Taiwán, muy grande, pero un registro, ven ustedes ARA2, calcioantagonistas y diuréticos, mejor que otras estrategias. Y, finalmente, en un estudio europeo, ven ustedes lo mismo, calcioantagonistas, ARA2 y los diuréticos tiacídicos que se acercan. Por tanto, tenemos esos tres grupos de fármacos que, en datos observacionales, podía parecer que fueran mejores. Bueno, lo que podemos afirmar es que ahora esta sugerencia se soporta por estudios post-hoc de ensayos clínicos controlados que han podido medir bien la comparación entre estas estrategias. Y yo les voy a mostrar solamente dos. La teoría de los autores que defienden, por una parte, que los diuréticos tiacídicos, las dihidropiridinas y los ARA2, lógicamente, lo que hacen es, al bloquear el AT1, mayor cantidad de angiotensina 2 que puede actuar sobre receptores AT2, AT4. Por tanto, estimulan receptores AT2, AT4 de la angiotensina 2. En contraposición a esto, los betabloqueadores, los IECAS y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos lo que hacen es reducir la cantidad de angiotensina, es su mecanismo de acción. Por tanto, tendrían menos angiotensina 2 para actuar sobre receptores AT2, AT4. Esta es la hipótesis de trabajo de los que defienden esta teoría. Pues bien, en el estudio SPRINT-MIND se pudo, en una serie de 8.600 pacientes, comparar aquellos que habían recibido estimulantes de los AT2, AT4, que son los tres que yo le he dicho, con los inhibidores de los AT2, AT4. ¿Y qué pudieron observar? Pues lo que pudieron observar fue una reducción del 24% significativa de la incidencia de demencia en los sujetos que recibían estimulantes de los AT2, AT4. Y esto se ha repetido en un estudio norteamericano utilizando pacientes del Medicare, casi 60.000 pacientes, en los que han podido comparar estas dos estrategias y ven ustedes aquí que se repite lo mismo. Hay una reducción significativa del 16% de la incidencia de deterioro cognitivo y demencia. Pues bien, sumémosle a esto lo que demostró SPRINT respecto a las metas. Y es que en el estudio SPRINT, aquellos sujetos que consiguieron reducir la presión sistólica por debajo de 130, no solo redujeron la incidencia de deterioro cognitivo leve y el combinado de deterioro cognitivo leve y demencia, sino que lo que es muy interesante es la parte de abajo, que consiguieron reducir mucho más que los de terapia tradicional, el crecimiento de las lesiones de sustancia blanca. Y esto se demostró en el SPRINT también. Por tanto, estamos en la misma línea de que una terapia intensiva protege más del crecimiento de las lesiones de sustancia blanca que la terapia estándar. Y por todas estas razones, y ya termino, la guía europea dice, respecto a las metas en la prevención de la enfermedad cerebrovascular, para los sujetos de menos de 64 años, todos 130-80, por debajo de 130-80, siempre que sea posible, incluso hasta los 80 años, si es posible y se tolera, intenten llegar por debajo de 130-80, y en los octogenarios, eso es otra historia, mucha prudencia, precisamente por esto que yo les mostraba del riesgo de las hipotensiones ortostáticas y los descensos de flujo cerebral si nos pasamos con el tratamiento. ¿Y con qué estrategia terapéutica? Pragmáticamente, pues con la que ven ustedes aquí, iniciar el tratamiento bloqueando el sistema renina-angiotensina con un IECA o un ARA2. En el caso de la prevención del deterioro cognitivo, pues sería mejor un ARA2 con un calcio antagonista dihidropiridínico o un diurético tiacídico. Y si dos no bastan, tres. Triple terapia
con esos 3 elementos. Esa es la recomendación que nosotros hacemos en la prevención del deterioro cognitivo y la demencia. Y con ello, seguro que podemos conseguir que nuestras neuronas funcionen mejor durante muchos más años. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctor Antonio. Yo creo que muy claro, como es magistral y como vamos en tiempo, no va a haber preguntas para el doctor. Ya al final se podrán acercar seguramente con él, no solo para preguntas, para invitarle algo. También hay algo frío el doctor con el calor. Bueno, pues vamos en tiempo. Como saben, estamos transmisión en vivo. A continuación vamos a tener cosas muy emotivas. Primero va a ser la inauguración. Después vamos a tener la conferencia magistral por el doctor Giuseppe Mancia. Les quiero informar que al terminar la inauguración va a haber traductor simultáneo. Al final, ahí en la hora de house, pueden, a través de notificación, los que quieran tener traducción, van a poder escucharlo. Y vamos a tener algunos reconocimientos importantes también a nuestros anfitriones, a los grandes médicos yucatecos. Entonces, en 3 minutos empezamos la inauguración. No se nos vayan, por favor. Yo sé que está el coffee break, pero cuando les llamemos, acérquense para que estemos aquí todos. Muchas gracias.